Le agradecemos a Jorge David Aljovín que esté con usted y con nosotros, consultor, analista político, y pues hablemos de lo que acaba de presentar el presidente. Jorge, gracias, ¿cómo has estado? Muy bien, mi querido Javier, muy buenas tardes. A ver, primeras impresiones, digamos, remedio, trapito, todo, ¿qué ves? Mira, yo te diría, Javier, que a 107 años de la conmemoración de la Constitución de 1917 tenemos algo inédito. Hoy que se conmemora la Constitución fue lo menos importante y lo más importante fue la politización de la propia Constitución. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas de estas reformas, que en total fueron 20 en general, pues muchas de ellas no van a pasar ni van a ser aprobadas porque son más de lo mismo, pero lo que permiten es una intervención, una jugada del presidente López Obrador para poder intervenir en el proceso electoral en dos niveles. Uno, enturbiar la conversación pública y demonizar a villanos favoritos como el Poder Judicial y a la propia oposición, queriendo que esta oposición pueda pagar el costo político. Y por otro lado, algo muy importante, el presidente López Obrador está decidiendo con estas reformas cómo será el gobierno del futuro y quitándole poder de decisión a su candidata Claudia Sheinbaum. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente doy un pequeño ejemplo, pues la reducción que se hace en materia de consulta popular de un 40% de la votación simplemente a un 30%, con lo cual disminuye el umbral y da un claro mensaje que si no se cumplen sus reformas, sus visión del país, muy probablemente también pasará con la barredora en contra de su propia candidata, que efectivamente no está convencido con ella al parecer y quiere tomar la batuta de este proceso electoral 2024. A ver, te pregunto, Jorge, a ver, cosas concretas. ¿Cuáles de las reformas caerían en el terreno constitucional y cuáles en las mayorías? Es simple. Mira, en el terreno constitucional habría que señalar que todo lo que tiene que ver con las reformas electorales, las reformas judiciales, las reformas a órganos constitucionales autónomos y todo lo que tiene que ver con los programas sociales, elevándolo a nivel constitucional, donde se podría buscar una vía de acceso para poder no solamente hablar en términos constitucionales, sino a nivel de leyes. Tendría que hablarse de los temas educativos, los temas de reformas laborales, estos temas de salario mínimo, etcétera, que son cuestiones que al final del día pudieran tener un aterrizaje a nivel de leyes. Pero me parece que el mensaje ha sido claro, la apuesta se ha doblado y en estas 20 iniciativas lo que se buscará al final del día es darle un rango constitucional a sabiendas de que no se tiene la mayoría. Esto cuando en la Cámara de Senadores al oficialismo le faltan 13 votos y en el caso de la Cámara de Diputados pues tiene una ausencia de 51 votos. Entonces me parece que el mensaje es importante, sobre todo porque sabe que no tiene las mayorías el presidente López Obrador, pero también llama la atención el mensaje cuando en septiembre pasado justamente decía que estas reformas se lanzarían en el último mes de gobierno, esto es en el mes de septiembre, y ahora ha decidido adelantarlas al mes de febrero en pleno periodo de intercampañas. Y también habrá que decir que muchos de los mensajes que dio el día de hoy son una clara intervención al proceso electoral y habrá que ver si el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral también intervendrán silenciando también a este tipo de discursos. Híjole, ¿no te parece que por ahí no va a pasar nada? Yo creo que, híjole, no, porque además ya se envalentonó Morena con, obviamente, el presidente.